Ay, mis nuevos conductores, ¿cómo están? Oigan, ¿les ha pasado que van a una casa y el escalón de la parte de arriba o el de abajo es uno más alto o más chaparro que el otro y se tropiezan? ¿O han visto obras donde tienen que demoler ciertas partes de la casa porque no entran las escaleras? ¿O simplemente van a construir su casa y quieren saber cuántos escalones ocupan, cuál es la altura que deben de librar y todas las medidas mínimas confortables que van a ocupar para su escalera? Si no se quieren estar tropezando el resto de su vida o quieren tener una historia de terror al construir su casa, quédense y les voy a contar todo lo que necesitan saber sobre las escaleras y al final les voy a dar unos consejos muy buenos y prácticos para que no tengan ningún error. Así es que, pues venga, vamos a darle. Y bueno, pues yo soy el Arqui Diego y si estás aquí es porque próximamente vas a tomar una gran decisión, ya sea construir tu casa, comprar un terreno, hacer una remodelación o cualquier cosa referente al tema de la construcción y la arquitectura. Si es así, te felicito porque te estás informando y quieres tomar la mejor decisión. Y bueno, para esto yo lo que te voy a recomendar, te voy a dar dos cositas. Una, que te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita. Todas las semanas estoy subiendo contenido sobre costos, sobre diseño, sobre tips de construcción y demás. Entonces créeme, te va a ayudar bastante. Y a la par sígueme en Instagram. En Instagram estoy como el Arqui Diego. Y bueno, ahí prácticamente día a día cuando vamos a la obra les doy algún consejo y pueden ver lo que estamos realizando en mi despacho. Y entrando al tema de las escaleras, hay unos conceptos básicos que debemos de conocer. La primera parte va a ser qué es la huella y qué es el peralte. Estas son las dos partes básicas de una escalera. La huella le vamos a hablar nosotros, esta es digamos la silueta de nuestra escalera. La huella va a ser efectivamente donde nosotros vamos a poner la huella o nuestro pie y el peralte o contrahuella va a ser prácticamente la altura que vamos a tener entre escalón y escalón. Estas son dos cosas básicas que tenemos, pero tenemos otros detallitos que debemos de saber. Pero aparte de estas dos cositas, algo que luego no nos dicen es saber la altura libre de entrepiso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a decir, bueno, yo voy a subir, yo de mi piso tengo, digamos, esta es mi casa, ¿no? Y yo voy a subir aquí mis muros, tengo una altura de piso a techo de 2.40, ¿no? Pero la realidad es que nosotros no vamos a subir 2.40. La realidad es de que nosotros vamos a librar el área de los muros y vamos a llegar a esta parte aquí y todavía vamos a tener el grosor que va a tener nuestra losa. Muchas veces, ahora sí que por ser inexpertos, por no supervisar bien, por no tener un buen proyecto ejecutivo empatado con el arquitectónico y el estructural, se nos olvida que tenemos un grosor de losa y pensamos que solo ocupamos cierta cantidad de escalones y esto no es cierto. Siempre debemos de contemplar lo que es la altura libre, por lo cual vamos a tener que sumar el espacio que tengamos libre entre el piso y el techo y sumarle el grosor de la losa. Esto es algo que si se nos va nos puede causar un problema y les cuento mi experiencia. A mí ya me pasó cuando empezábamos a construir, prácticamente una vez por inexperto, por no hacer una buena supervisión, por prácticamente dejar todo al azar, se me olvidó esta cosa y prácticamente lo que sucedió fue que cuando colaron la escalera, un escalón nos quedó mal y bueno, pues tuve que demoler la escalera, me salió caro, los clientes se molestaron, pero bueno, a final de cuentas lo pagué de mi bolsa y pues mi utilidad se disminuyó mucho. Si no quieren que les pase esto, pues prácticamente hay que tomar en cuenta esa medida. Ya que tenemos estos tres conceptos que va a ser nuestra huella, nuestro peralte y la altura libre que vamos a tener, nosotros necesitamos saber de estas medidas. Nosotros aquí en México nos vamos a regir, digamos, de las medidas mínimas, que estas medidas a mí se me hacen un poquito castigadas, pero bueno, según el DOF, que es el diario oficial de la Federación, o sea, digamos, quien manda aquí en México, nos dicen que nosotros lo que es la parte de la huella la podemos ajustar hasta 25 centímetros, es decir, que esta parte de aquí puede tener un mínimo de 25. A mí la verdad es de que se me hace muy apretado, pero algo estándar o confortable, yo creo que si nos movemos entre los 28 centímetros a los 30, va a quedar muy cómoda su escalera. Entonces digamos que nuestra huella vamos a tener de no 25, sino de 28 a 30, tomando como mínimo esos 25, ¿no? Pero digamos, creo que es muy apretada. Y la otra, el peralte. Lo que vamos a sacar nosotros es, bueno, esta altura de cuánto es. Lo recomendable es que sea de 18 centímetros. Pero va a haber algunos lugares donde incluso esto se puede hacer más alto y la manden hasta 20 centímetros.
Algo que tengamos entre unos 16 y medio a 18 punto y cachito, créanme que va a ser muy confortable. Algo menos de eso va a ser cansado para subir, van a ser muchos escalones y muy cortitos. O la otra, si son altos, bueno, prácticamente el movimiento que vamos a hacer para subir va a ser más incómodo y vamos a ser más propensos a tropezarnos. Entonces sí hay que tomar la medida como... Vamos a tomar estos estándares, vamos a tomar que son 18 y vamos a tomar entre 28 y 30. Yo sé que la ley dice tal vez que lo podemos tener desde 25, pero para una casa la verdad va a quedar bien incómodo. De ahí yo ya tengo, digamos, lo que es mi alto, yo ya tengo lo que es el ancho donde voy a poner mis pies, pero también, pues, ¿de qué ancho debe de ser esta escalera? Nosotros la medida mínima que vamos a tener va a ser una medida... Digamos, si yo lo estoy viendo desde la parte de abajo, aquí voy a tener todos mis escalones. Ya sabemos que estos van a medir 30 centímetros, o bueno, de 25 a 30. Pero digamos, la medida de aquí a aquí, ¿cuánto es? Lo mínimo que vamos a tener nosotros es de 80 centímetros para que quede confortable. Pero yo la verdad es de que lo mínimo que les recomendaría es de que lo hiciéramos de 90. Y bueno, si es una casa más grande o quisieran que quedara holgado y que pasaran dos personas de manera muy cómoda, yo les recomendaría que dejaran esto mínimo 1.10 o 1.20. Eso, digamos, para que suban y bajen dos personas de manera muy confortable. Otro detalle que vamos a tener van a ser los descansos. ¿Qué es un descanso? Un descanso, ustedes se han dado cuenta, vamos subiendo las escaleras y en algún punto encontramos un escalón que es más grande y bueno, ahí podemos tomar literal, ¿no? Un descanso. ¿Para qué es? Digamos, si nosotros estuviéramos aquí, nos vamos a caer y fuera una escalera sin fin, pues prácticamente no vamos a tener dónde toparnos, pero este descanso nos va a ayudar un poquito. O igual, si estamos subiendo algunos muebles o cualquier cosa, va a ser cómoda que tengamos este espacio donde podamos descansar o parar ahí. Este descanso, lo recomendable, y bueno, en algunos lugares es por ley, lo que se recomienda es de que no tengamos más de 15 peraltes y poner un descanso. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener, aquí lo tengo para una altura de 2.40, si yo tuviera 2.80, lo ideal es de que dejara un descanso ahí. Lo voy a dibujar, digamos, de manera esquemática. Vamos a tener estos escalones aquí, pero digamos, si esto fuera más de esos 15 peraltes, yo lo que tendría que hacer es, en esta parte de aquí, tendría que dejar un descanso, esto lo tendría que mover, y bueno, aquí voy a continuar con mi escalera. Esto les digo es, si tenemos más de 15 peraltes, hay que sumar uno. Ustedes decidirán dónde lo ponen, si al principio, si en medio o casi llegando. La realidad es de que lo cómodo sería pues que lo pusiéramos en la parte del medio, pero sí, entre 0 a 15 peldaños hay que dejar ese descanso. ¿Cuál es la medida de ese descanso? Ese descanso usualmente lo que nos van a decir es que debe de ser 3 veces el tamaño de nuestra huella. Es decir, si nuestra huella fue de 30 centímetros, multiplicamos 30 por 3 y prácticamente es de 90 centímetros lo que debemos de dejar. Si nuestra huella fuera de 25 centímetros, el caso extremo, bueno, pues 25 por 3 y sería de 75 centímetros. Esa es la recomendación que vamos a tener nosotros para nuestros descansos. Y otra medida muy interesante que debemos de tener es, digamos, nosotros no les ha pasado que van subiendo y pum, parece que le van a pegar con la cabeza a uno de los escalones, que incluso hasta se agachan. ¿Cuál es la altura que debemos de tener nosotros, digamos, en esta parte de aquí? Si yo aquí tengo mi losa, ¿no? Aquí voy a tener mi losa o mi techo. Bueno, yo al menos, si yo voy a estar aquí parado, soy una persona, aquí voy a estar parado, debo de tener libres 2 metros 10, o 2 metros 15. Si no tenemos eso, o sea, si a nosotros se nos ocurre la maravillosa idea de poner una losa más grande aquí, lo ideal es que, digamos, todo el tamaño que tenga nuestra escalera lo dejemos libre, no tengamos nada de techo en esa parte de ahí. Pero bueno, si le queremos ganar unos metrillos por ahí para mejorar nuestro diseño y esa losa, aquí lo voy a borrar, para que no quedara libre, le quieren ganar 1 o 2 escalones, solamente chequen eso, hagan un dibujito viéndolo como de lado y aquí con que tengan 2.10, 2.15 ya la hicieron, tienen unas buenas escaleras. Y bueno, ya que tenemos estos fundamentos de cuál es la medida mínima, dónde vamos a tener el descanso, cuánto tenemos que tener libre y demás cosas, pues vamos a saber así las medidas y lo largo que ocupamos, porque ahí es usualmente donde tenemos estos errores. No sabemos cuál es el largo y nosotros a lo mejor, como no somos arquitectos, no somos diseñadores, asumimos que no, pues la escalera ahí cabe, ¿no? Y pues ese ahí cabe muchas veces no cupo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo les recomiendo yo para que saquemos esta distancia? Lo que vamos a hacer es, ¿cómo vamos a saber nosotros cuántos escalones vamos a tener?
vamos a ocupar dos medidas. La primera medida, voy a hacer aquí otro dibujito, digamos, vamos a pensar que este es el techo y bueno, acá voy a poner mi otro piso, aquí voy a tener mis escaleras. Y como ya platicamos, vamos a tener una parte que son las escaleras a la altura de donde está el muro, que aquí digamos, mi muro de aquí a aquí me mide 2.40 y luego voy a tener mi grosor de la losa. Digamos, aquí es un punto bien interesante. Nosotros cuando empezamos a diseñar, obviamente como no hemos hecho cálculo estructural, como no sabemos qué tipo de losa vamos a tener, que por aquí les dejo un video, no sabemos cuál es esta altura, pero podemos, ya con un poquito de experiencia, podemos contemplarlo. Una losa de vigueta y bovedilla va a andar jugando entre unos 20 si no está muy armada, 25 o 30. Entonces, si contemplamos esas medidas, pues podemos poner una prox de 25 centímetros. En este caso, como yo sé que no va a ir muy armado, bueno, le voy a poner solamente 20, entonces voy a tener que sumar yo la altura total a la cual yo voy a tener que subir, porque yo no subo hasta la losa, yo tengo que generar mi siguiente peldaño. Aunque digamos, este último peldaño yo llego, ya no genero otra huella, porque digamos esa huella ya es la losa, ya es el siguiente techo, pero sí tengo que dejar ese peldaño. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer prácticamente la sumatoria del área que yo quiero librar, que en este caso van a ser 2.40 más 20, estamos hablando de 2.60, y los voy a dividir entre la altura recomendable de mi peralte. A lo que voy es, vamos a tener 2.60 entre 0.18 centímetros y esto nos va a dar un total de 2.6 entre 0.18, nos dice que tenemos nosotros 14.44. Obviamente nosotros no podemos poner 14.44 de escalón. Lo que vamos a hacer es nosotros lo vamos a mandar a cerrar al número siguiente y con esto vamos a decir que ocupamos 15 escalones. Ya que tengo esos 15 escalones, lo que debo de saber es pues de qué altura es, ¿no? Ya que no me quedó perfecto, ya que lo tuve que subir a 15, pues tengo que sacar esa medida. Ahora lo que voy a hacer es voy a tomar lo mismo, voy a volver a tomar este 2.60, 2.6 entre los 15 escalones que quiero y eso me va a dar un total de 0.173. Este es el número, este es el que nos va a interesar muchísimo, es la altura de nuestro peralte. Lo que nos va a decir es que vamos a ocupar nosotros 15 escalones, o bueno, 15 peraltes de 0.173 para que podamos librar 2.60. Eso es para el tema, digamos, la cantidad de peraltes. Pero ahora ocupamos la otra medida, ¿no? O sea, también vamos a tener una medida que las escaleras son largas. Muchas veces pensamos, no, hombre, ahí cabe. No, la realidad es que ocupan un buen espacio. Para estas escaleras rectas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si yo ya sé cuántos son los escalones que tengo, que son 15 escalones, y sé que mi huella, en este caso vamos a pensar que la voy a ajustar que sea de 30 centímetros, pues ¿cuál va a ser el espacio que yo voy a tener desde aquí hasta acá? ¿Cuál es el espacio que debo dejar abierto? Pues yo lo que voy a hacer prácticamente van a ser, bueno, son 15 escalones por 0.30, nos da un total de 4.5. Entonces yo la medida desde este espacio hasta este espacio son 4.5. Oye, Arqui, no manches, pues no me alcanza, me faltan dos, me falta un escalón, ¿cómo le hago? Bueno, aquí ya podemos jugar, si este 4.5 no les da, pero a lo mejor tienen la medida de 4, bueno, tal vez lo que pueden hacer es como, ay, pues le voy a cortar un poquito a estos 30 y lo vamos a dejar al mínimo de 25, sí, no va a ser a lo mejor lo más confortable, pero bueno, ¿qué pasa con 25? Vamos a tomar 0.25 por 15 escalones y bueno, esta medida que teníamos de 4.5 se reduce a 3.75. Ahí ya según el espacio que tenga podemos empezar a jugar, pero sí definan muy bien esto. Créanme, el día que yo tuve que demoler esa escalera me dolió hasta el alma y me sentí muy tonto. Entonces, realmente si tomamos esto, lo podemos lograr de manera fácil. Si conocen a alguien que ya les pasó esto, si tienen este caso típico, cuéntenme quién tiene eso en su casa. Y bueno, esperemos que no les pase, pues no les pase ninguno de los memes que se van a ver por aquí. Pero bueno, ¿qué consejos les puedo dar yo? ¿No? O sea, ok, Arqui, ya me dijiste medidas mínimas, ya me dijiste cómo medirlo, cuál va a ser el hueco, cuál va a ser todo. ¿Cuáles son los consejos tuya en obra que podríamos ejecutar o en planos para poder prevenir estas cosas? Les voy a dar 4 consejos. ¿Cuáles son esos 4 consejos? El primer consejo que les puedo dar va a ser que tracen la escalera, que las tracen en obra. ¿Qué va a ser? Literal, en obra le van a comentar a su maestro, a su supervisor, al arquitecto, a quien esté encargado de ahí,
Oigan, ¿saben qué? Ayúdenme a trazar la escalera. Ellos van a agarrar con su bicolor, que usualmente vemos que lo traen todos los trabajadores de la construcción, traen su colorcito rojo y su colorcito azul, y ellos van a agarrar literal, como si yo estuviera aquí en este muro, hacer esto. ¿Sabes qué? Vamos a tomar los 30 centímetros aquí, marcan 30 aquí, el peralte de tanto, marcan 30 aquí, el peralte de tanto, y ahí lo van a poder ver rayado en su muro que esté en tabique o en bloque, y ya con eso se dan cuenta, ok, a ver, ya quedó todo esto bien, perfecto. Cabe de manera óptima en mi construcción y no voy a tener ni el escalón más alto ni el escalón chaparrito. Ese es un consejo que se los doy mucho. Tracen esa escalera y chequenla, ¿no? O sea, yo sé que ustedes no son los supervisores tal vez, o simplemente son los clientes, pero vayan y bueno, no está de mal darle una vuelta a nuestras obras y ver que las cosas se hagan bien. El consejo número 2 que les puedo dar es checar los recubrimientos, mis queridos constructores. ¿Qué pasa? Digamos, yo tengo aquí se me ocurre que yo voy a poner un piso en esta parte de aquí, voy a poner una duela de madera y esta duela de madera tiene un grosor de 4 centímetros, por decir, ¿no? Y en la parte de abajo no se me ocurrió duela de madera porque yo la parte de abajo la quería tener con un concreto pulido, entonces prácticamente no hay ningún recubrimiento. Yo aquí lo que tengo es, vamos a tener de manera libre estos 17.3 que tenemos aquí, pero yo lo que debo de calcular es ya con el recubrimiento, aquí sí voy a tener 4 centímetros de más, tengo que ajustar esa altura. Entonces mi altura no va a ser 2.40, mi altura va a ser 2.44 para que puedan definir eso, porque si no contemplamos este recubrimiento de aquí, sí vamos a sacar nuestra escalera, la vamos a trazar muy bien, pero si el recubrimiento de arriba es diferente al recubrimiento de abajo, el último escalón sí o sí, ¡pum!, vamos a subir y va a quedar mal. Entonces hay que revisarlo. Si el recubrimiento que tenemos en la parte de aquí de 4 centímetros es el mismo que vamos a tener en la parte de abajo, bueno, prácticamente uno se compensa con el otro, pero sí hay que tener contemplado eso. Si no se hace, es un error que van a tener y créanme, les va a doler muchísimo. El tercer consejo que va a ser lo que les dije, chequen las medidas libres de losa. Muchas veces nosotros cuando empezamos a hacer el proyecto contemplamos lo que yo les dije, ¿sabes qué? Mira, pues vamos a contemplar una losa de 20 centímetros, pero tal vez el proyecto era muy complejo y tuvimos que hacer una losa, en vez de que fuera una de vigueta y bovedilla delgadita, se fue a una losa que fuera muchísimo más gruesa y se fue a una losa de 35 centímetros, una losa nervada. Créanme que esa diferencia de 20 a 35 centímetros, si ustedes luego, ya que tengan el plano estructural, no checan el estructural con el arquitectónico, van a tener una bronca bien grande. Eso me ha pasado mucho y eso pasa cuando nosotros no sobreponemos las ingenierías y no revisamos a detalle ni planeamos. Entonces, chequen ese detalle porque eso pasa mucho y me ha pasado bastantes veces. Ya lo hemos prevenido mucho, pero les dejo ese consejo que les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y bueno, el cuarto consejo, este cuarto consejo a mí me encanta. ¿Y qué es eso? Pues es que se suscriban por aquí. Y por aquí YouTube les va a estar recomendando uno de mis videos que seguramente les va a ayudar. Y bueno, pues estamos en contacto y suerte con esas escaleras. Nos vemos. Chao.